Muy buenos amigos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vemos a Bitcoin nuevamente en los 96.600 después del desplome que se dio el día de ayer. Hoy vamos a estar analizando algunas zonas de liquidez, tanto por la parte alta como por la parte baja. Vamos a estar viendo datos que te pueden interesar y también vamos a estar realizando el análisis histórico conforme a las ondas de Elliott. Esto debido a que en los comentarios del canal me lo han estado pidiendo y me he dado la tarea de realizar un análisis un poco más profundo para poder explicárselos en este momento, ya que muchos creen que nos encontramos en el inicio de una correctiva o del inicio de una ABC conforme a la tendencia de Bitcoin e inclusive en el final de la onda 5. Bueno, hoy voy a estarles aclarando esto, al menos desde la perspectiva que yo veo todo el escenario de Bitcoin y lo que está sucediendo actualmente, ¿ok? Pero antes de comenzar, no olvides dejar tu like en este video para apoyar al canal, para que así el algoritmo de YouTube nos ayude a crecer, más personas se puedan ir uniendo a Criptodivisa, ¿ok? Deja tu like, suscríbete si no te has suscrito y ahora sí comenzamos. Principalmente vamos a estar analizando el gráfico de 4 horas de Bitcoin, ya que el día de ayer, bueno, surgió la noticia, ya saben, del exchange Bybit que terminó siendo hackeado. Esto al final de cuentas terminó afectando el mercado. ¿Por qué? Porque Bybit actualmente es el exchange número 2 a nivel global, es decir, está en el top 2 de exchange que manejan mayor volumen en cuanto a spot, ¿ok? Es decir, que después de Binance, Bybit es el segundo exchange en el cual se encuentran mayormente los inversores y las ballenas. Por ello, al final de cuentas, a pesar de que directamente no debería de haber afectado el precio, vimos que sí, cayó por el miedo de los usuarios, cayó por el miedo de los traders, comenzaron a vender en pánico, cosa que no debería de suceder, pero al final de cuentas termina pasando. Vimos el desplome de Ethereum, Bitcoin y en general las criptomonedas. Todo lo que había logrado subir a paso lento, pues bueno, por elevador se terminó desplomando. Pero bien, entonces, el precio el día de ayer se encontraba por los $94,500. De hecho, les estaba platicando que era una mala idea intentar operar ese movimiento en short debido a que sí, había tomado fuerza. Sin embargo, ya notamos que el precio no continuó cayendo y en este punto ha tenido una recuperación muy débil, la verdad. En un gráfico de 4 horas ya van cerca de 6-7 velas hasta este punto y bueno, la recuperación podemos medirla, no ha sido más de 2%, tomando en cuenta que dentro de esta temporalidad se podría decir que estamos dentro de la corrección o dentro de un patrón de retroceso, ¿ok? Voy a poner aquí lo que son las medias móviles para poder identificar. Vemos que el precio se encuentra por debajo de la media móvil de 53 periodos en un rango por debajo también de la media de 180 periodos, estas dos medias importantes, por lo cual si queremos ver el precio de Bitcoin recuperarse debería de estarlo haciendo esta noche o ya iniciando el día de mañana domingo. Hoy estamos a día sábado, también podría ser que afecte un poco a la recuperación que ha tenido Bitcoin, muy lenta, muy débil, pero sabemos que los sábados pues por lo regular sí termina disminuyendo el volumen, pues porque la gente, no sé, se la pasa durmiendo y no está operando el mercado. Podemos ver lo que es CoinMarketCap, notamos la capitalización 1,91 trillones, la capitalización al final de al cabo se ha terminado recuperando por encima de 1,9 trillones, esto está bien y el volumen está bajo nuevamente, a pesar de que el día de ayer con el desplome, con las ventas de pánico, llegó a incrementar hasta 40-50 billones, hoy nuevamente se ha reducido bastante, disminuyendo un 60%, por lo cual en este punto existe probabilidad de que el día de mañana domingo intente nuevamente hacer un movimiento al alza con probabilidad a ver si lo logra de romper los 98-99 mil dólares, precio que bueno, sí llegó a alcanzar y rozar los 100 mil dólares. Vamos a estar atentos acerca de eso. Ahora vamos a ver las zonas de liquidez en Trading Different. De igual manera, en un gráfico de 4 horas podemos ver que se ha generado una zona fuerte desde el pasado 15 de febrero y que se ha intensificado lo que ha sido el día de ayer después del desplome, operaciones en short que se generaron en este punto y la zona de liquidez pasó de abarcar lo que eran los 100.400 a los 100.880 dólares a lo que podemos ver actualmente que abarca hasta los 99.850 y la zona más alta en los 100.440 dólares aproximadamente. Toda esta zona es una zona más amplia que se ha generado debido al desplome de ayer y las posiciones en short que se generaron también, que se abrieron en ese punto. Vemos una recuperación en el precio y también vemos que se generó una pequeña zona de liquidez a partir del pasado 18-19 de febrero que se encuentra por la parte baja cerca de los 93.000 o 92.850 dólares en este punto. Ya habíamos platicado de hecho de esta zona de liquidez desde el desplome o bueno el retroceso que se dio dentro del rango del gráfico diario alcanzando los 93.400 dólares y el precio se recupera. En este último desplome que vimos el día de ayer no alcanzó la zona baja, aquí donde tenemos este cuadro rojo que les estaba platicando, a ver si lograba soportar el precio. Vemos que efectivamente sí está soportando, pero también la resistencia es fuerte, ¿no? La resistencia
tendencia es fuerte por la parte de arriba, lamentable la noticia que se dio justamente cuando Bitcoin estaba intentando alcanzar los $100,000. Aún así, amigos, recordemos, comprar por encima de los 96,000, 95,500 dólares es un poco más riesgoso en este punto. Esto hablando de spot, al igual de operaciones en long, por lo cual tomen bien sus decisiones. Por mi parte, yo creería que conforme el movimiento que se ha generado, conforme el tiempo que ha pasado, el precio, a pesar de desplomarse por la gran noticia o por la pésima noticia, no continuó subiendo. Estaríamos esperando que ojalá mañana, el día domingo, este movimiento comience a tomar fuerza nuevamente e intente alcanzar la zona alta otra vez, ¿ok? Por mi parte, yo aquí lo dejaría, ya saben, como rango. Los rangos no los descartamos, pero durante las siguientes 12 a 24 horas, probabilidad de que intente nuevamente alcanzar la zona alta aquí por los 98, como mínimo 98,000 dólares. Y claramente, pues las criptomonedas también seguirían este patrón, es decir, las criptomonedas también estarían subiendo en lo que son las siguientes 12 a 24 horas. Vemos que algunas se intentaron recuperar, vemos que otras se quedaron en la parte baja. Por ejemplo, BNB sí lo ha intentado, rompiendo la zona de volumen, alcanzando cerca de los 670. Esto es importante tomando en cuenta que BNB está en el top 10, o bueno, está como por el top 6, top 7 de las criptomonedas, por lo cual es importante que este top 10, top 15 de criptomonedas sigan manteniéndose en la parte alta, o bueno, dentro del rango, ¿ok? Entonces dejamos el escenario de hoy para mañana como un posible o una posible ruptura en lo que es Bitcoin, ¿ok? Ahora sí vamos a pasar a lo que es el análisis conforme a las ondas de Elliott, esto porque lo han estado pidiendo en los comentarios del canal, y bueno, aquí lo traigo. El día de hoy vamos a ver el gráfico histórico de Bitcoin desde la plataforma de TradingView. Esto ya lo hemos analizado, ya lo hemos realizado desde la plataforma de Trading Different en el canal. Hay dos videos más en los que explico los halvings de Bitcoin y el bull que se ha generado también a nivel histórico, que bueno, desde que Bitcoin comenzó a salir al mercado. Hoy vamos a ver las ondas en Bitcoin y vamos a comenzar no con el presente, ¿ok? Con el presente, esto quiero tocarlo al final. Principalmente vamos a centrarnos en el bull que se generó en el pasado 2021 en Bitcoin. Podríamos estar hablando del tercer mercado alcista en Bitcoin, cuando llegó a alcanzar los 70,000 o 69,000 dólares. En este punto yo he marcado lo que han sido las 5 ondas de Elliott, que llegó a comenzar desde que el precio se encontraba cerca de los 3,050 dólares. Vemos que a partir de este punto el precio, después de una caída, después de una corrección ABC que llegó a suceder comenzando en diciembre del 2017, cuando Bitcoin se encontraba por los 18,500, 18,600 dólares, en esta parte comienza la corrección. Vemos que cae desde los 18,000, 19,000 dólares, hace un punto de parada cerca de los 5,900 dólares, el primer rebote, y continúa con su desplome alcanzando, como les menciono, cerca de los 3,000 dólares. Ahora, a partir de ese punto comienza nuevamente lo que podríamos llamar la tendencia alcista o el inicio de un bull run en lo que es Bitcoin. Vemos que a partir de esos 3,000 dólares alcanza un máximo cerca de los 14,000, que no toca los 14,000, ojo, pero por 200 dólares aproximadamente se acercó. A partir de ese punto se da lo que sería el comienzo de la onda 2, en el que Bitcoin no solamente cayó, sino que tuvo muchísima volatilidad. Se podría estar observando que el soporte era cerca de los 6,000 dólares, sin embargo el precio llegó a caer hasta los 3,900 dólares. Un movimiento evidentemente de manipulación, y bueno, a partir de ese punto se genera lo que es el inicio de la onda 3. Nosotros, si conocemos lo que son las ondas de Elliott, sabemos que se compone de 5 ondas. La principal, cuando el precio comienza a subir, que esta prácticamente es difícil de saber en dónde es el comienzo, porque venimos prácticamente de una tendencia bajista, que ya sabemos el ABC en este punto. Se da el comienzo de la tendencia o del primer movimiento alcista de la primera onda, muy difícil de saber en qué punto comienza y en qué punto termina, pero aquí en el ejemplo ya sabemos, ¿no? Sabemos en dónde comenzó y sabemos en dónde llegó a terminar. Comienza la corrección de la onda 2. La onda 2 por lo regular no tiene que ser más abajo del comienzo de la onda 1, ¿ok? Ya que si en este punto, por ejemplo, la onda 2 llegara a caer al mismo punto o por debajo de donde comenzó la onda 1, prácticamente lo que es la tendencia pues se cancelaría, ¿no? Y esto daría como tal la continuación de un rango en lo que sería pues la temporalidad, que en este caso estamos viendo la temporalidad semanal. Vemos que la corrección llegó a alcanzar con volumen cerca de los 5,250 dólares, con una volatilidad extendida hasta los 3,900 dólares, y a partir de ese punto comenzó lo que es la onda 3. Y aquí, bueno, hay algo que aclarar. ¿Por qué hablo de volatilidad y por qué hablo de zonas de volumen? Porque aquí nosotros lo estamos viendo mediante lo que son velas japonesas, pero si yo aquí cambio esto y lo pongo en un gráfico lineal, podemos notar que aquí justamente donde
les menciono cerca de los 5.500, aproximadamente $5.400 es donde se concentró el volumen y donde está el pico o donde debió haber sido el punto más bajo. Por eso hablo de manipulación. Aquí de hecho podemos verlo más claramente. Creo que voy a dejar el gráfico lineal para poder continuar con lo que es el análisis, pero para no haber confusiones porque hay muchas líneas color azul, voy a cambiar lo que es el gráfico lineal y lo voy a poner de otro color. En este punto lo voy a terminar poniendo, yo creo, de color amarillo para que se pueda identificar, ¿ok? La línea amarilla es prácticamente el precio de Bitcoin histórico, ¿ok? Vemos que después del retroceso de la onda 2, el precio de Bitcoin comenzó a subir, generando lo que es la onda 3, pasando de los 5.450 hasta un máximo en los 58.700 aproximadamente. Y digo aproximadamente porque ahí es donde se concentró el volumen, porque si volvemos a las velas japonesas, nosotros podemos percatarnos que el máximo como tal fueron los 64.546 o un precio cercano a eso, pero eso ya es la volatilidad. Por eso siempre hay que hablar tanto del nivel de soporte con volumen como del nivel, ya sea más alto o más bajo, de volatilidad, que al final de cuentas no es lo mismo. Voy a volver al gráfico lineal, esto que bueno que ya lo expliqué acerca de la volatilidad para que puedan comprenderlo. A partir de este punto se genera lo que es el inicio de la onda 4, que es una onda correctiva, y como pueden ver yo aquí lo tengo identificado cerca de los $25.800. ¿Por qué? Porque ahí es donde alcanza lo que son las velas, cerca de los 29.000, perdón, aquí bueno lo tengo mal, cerca de los 29.300, pero si volvemos a cambiar al gráfico lineal podemos notar que inclusive es un poco más arriba, cerca de los $31.800. Bueno, se genera lo que es la correctiva de la onda 4 y comienza el último impulso alcista de la onda 5, en donde Bitcoin llegó a alcanzar cerca de los $69.000. A partir de ese punto nuevamente se genera el ABC de caída, o bueno, el patrón de caída en Bitcoin, que aquí lo vamos a cambiar también de color y lo vamos a poner de color rojo para que podamos identificarlo, ¿ok? Aquí lo tenemos de color rojo, que prácticamente es el patrón de desplome, pasando de los $69.000 hasta cerca de los 15.500. El precio el cual prácticamente fue el inicio del nuevo bull que estamos viviendo en la actualidad. Aquí tenemos otros datos importantes. Tenemos estas líneas amarillas que yo les he puesto aquí, que prácticamente identifican los halvings que se han generado históricamente en Bitcoin. No son en fechas precisas porque, bueno, como es un gráfico semanal no se puede poner como tal, pero varía 1 o 2 o 3 días como máximo, y notamos que el último halving de Bitcoin se dio en abril, cerca del 20 de abril del 2024, creo que fue el 19 de hecho, el tercer halving que fue en mayo del 2020, el segundo que fue en julio del 2016 y el primero en noviembre del 2012. Yo aquí he puesto prácticamente todas las ondas de Elliott de todos los bulls que han existido, como también los ABC y desplomes que se han dado, inclusive cuando Bitcoin fue creado, que aquí, bueno, este dibujo que tengo aquí está mal, este dibujo está mal porque para empezar no tenemos los datos completos, ya que Bitcoin salió a la luz cerca de enero del 2009 si no me equivoco, y nosotros comenzamos a tener datos hasta octubre del 2009, es decir, prácticamente 7-8 meses en los que no tenemos datos, pero bueno, yo solamente hice aquí el dibujito para que sea un poco más fácil de comprender, una onda 1, 2 y 3 imaginaria, porque en estos puntos evidentemente había muy poco volumen en Bitcoin, muy pocos inversores y prácticamente lo que había era un gráfico de meme, que ya sabemos que subía un 1000% y se desplomaba el 95-99% en cuestión de semanas, y eso inclusive llegó a pasar. Si yo aquí pongo lo que es el gráfico de velas, en lo que fue en 2010, por octubre del 2010 podemos notar un mega desplome en Bitcoin, podemos ver que pasó prácticamente de los 0,19 centavos alcanzando los 0,01 centavos, un desplome de 95%, por eso menciono gráfico de meme. Pero podemos notar que a partir de diciembre del 2010 fue cuando comenzó un poco a incrementar el volumen en Bitcoin. Aquí podemos ver un gráfico mejor, un movimiento alcista constante con volumen, y se genera lo que prácticamente podemos considerar la última onda o onda 5 dentro del primer bull en Bitcoin. Estamos hablando del 2011. Se genera la corrección ABC pasando de los $30 prácticamente, el primer retroceso que llegó a alcanzar cerca de los 5 o 6 dólares, con un rebote que alcanzó cerca de los 12,50 y nuevamente desplomándose cerca de 1,75 centavos en lo que respecta a Bitcoin. A partir de ese punto se genera el segundo bull en Bitcoin, que llegó a comenzar cerca de noviembre del 2011, y nuevamente se repiten lo que son las ondas de Elliott. Aquí lo podemos notar, primer onda en Bitcoin pasando de los $2, voy a manejar precios cerrados para hacer un poco más rápido, pero pasando de los $2 hasta
hasta lo que son los $8, un retroceso que llegó a alcanzar cerca de los $4 y de ahí en la onda 3 se disparó cerca de los $240. Bueno, como podemos observar, justamente en lo que es la onda 3 se da el halving de Bitcoin aquí. Y justamente podemos notar, si hacemos un poco más grande lo que es el gráfico, en fechas aproximadas al halving, el precio de Bitcoin, a comparación de lo que muchos creen que justamente en el halving el precio de Bitcoin se dispara, no. Y este análisis yo ya lo había realizado anteriormente en el video que tengo del análisis histórico de los halvings que ha tenido Bitcoin. Ese video ya está en el canal y se subió hace meses. Tú puedes irlo a ver si gustas. Pero bueno, en este punto, como pueden ver, estaba en un rango y justamente el halving en la onda 3. El precio continúa subiendo y alcanza un máximo cerca de los 262 con volatilidad. Ya les expliqué esto, ya que el punto de volumen se encontró cerca de los $130. Se genera lo que es la onda 4, un retroceso alcanzando los $62 y por último la onda 5, que creo que no lo expliqué, pero conforme a las ondas de Elliott, normalmente la onda 3, es decir, el punto en el que se genera el halving, o por lo que vemos al menos hasta este primer bull en Bitcoin o mercado alcista, el halving se generó en medio de la onda 3 y normalmente esta onda tiende a ser mayor en porcentaje de subida a lo que es la onda 5. Aquí podemos medir lo que es la onda 3 del primer bull de Bitcoin alcanzando más de un 6000% en profit, y lo que es la onda 5 podemos notar que solamente subió cerca de un 1600%. Y bueno, en este punto, después del final de la onda 5, Bitcoin alcanzando un máximo de 1150 aproximadamente, con un volumen concentrado cerca de los $890, comienza lo que es la corrección ABC. El precio pasa de ese máximo cayendo cerca de los $340 para posteriormente generar lo que es la onda B, alcanzando cerca de los $720-700 y desplomándose hasta el punto más bajo cerca de los $180, esto en el año 2015. Y bien, justamente ahí es donde comienza lo que es el nuevo mercado alcista, que vuelvo a repetir, es muy difícil descifrar, pero existen herramientas que podrían ayudarnos a identificarlo, y sabemos que una de ellas son el retroceso de Fibonacci, que bueno, en este punto no lo voy a usar, no lo voy a explicar porque estoy centrándome en las ondas de Elliott. A partir de este punto, alcanzando el precio más bajo con volumen cerca de los $230, Bitcoin nuevamente comienza un mercado alcista, primera onda, segunda onda, y en este punto se genera la onda más larga, que siempre es conocida como tal. La tercera onda es la más larga, mucho más larga que la onda número 1 y mucho más larga que la onda número 5, ¿ok? Es importante identificar eso, al igual que es importante identificar que la onda 4 nunca debe de ser inferior a lo que fue la onda 1. Eso es importante porque, igual como expliqué hace rato lo que es la onda 2, si la onda 4 llega a ser inferior que la onda 1, se cancela lo que es la tendencia alcista y las ondas de Elliott, y prácticamente lo que se generaría sería un rango dentro de la temporalidad en lo que lo estemos viendo. Bueno, aquí tenemos la onda 4, como les menciono, Bitcoin cae alcanzando cerca de los $1800 con volatilidad y se dispara en lo que es el último movimiento alcista en Bitcoin, pasando de lo que fueron los $1900 hasta los 19,650 aproximadamente, subiendo un porcentaje de 950% aproximadamente. Si medimos lo que fue la onda número 3, notamos que a partir de este punto llegó a alcanzar cerca de, bueno, aquí lo puse mal, es cerca de un 1000%. En este punto esta onda es a partir de este nivel y la onda 4 es en este retroceso, ¿ok? El retroceso fue a los 2800 y el punto máximo de la onda 3 fue hasta los $5000. Ahí tuve un error, bueno, lo corrijo. Esa fue prácticamente la onda 3 dentro del segundo movimiento alcista que conocemos en Bitcoin, y al final se da lo que es la última onda alcanzando los 20,000, cerca de los $20,000, ¿ok? Y nuevamente se genera lo que es la corrección. Es importante también notar que dentro de estos dos análisis que hemos realizado, que les he realizado, en lo que es la onda 5 y en la onda 3 suele haber un punto en el que el precio se detiene. Y bueno, voy a borrar estas líneas para explicárselos, al igual que aquí voy a poner el ABC de color rojo como lo hice en el otro punto. Bueno, aquí lo tenemos. Nosotros notamos que cuando se da el halving de Bitcoin, como les comento, se genera un rango o la onda dividida como tal. Notamos que la onda 3, tanto la onda 5 suelen dividirse. Aquí vemos la onda 5 en este movimiento alcista
dividido. Y esto también se repite en este halving, o bueno, perdón, en este bull que se generó en Bitcoin. Notamos que el halving se da en la onda 3, justamente en la onda 3 se genera lo que es un rango en el precio en este punto, y en la onda 5 también se genera aquí un punto en el cual el precio, por así decirse, deja de subir por un lapso de tiempo. Vemos esos patrones se repiten. Onda 3 y onda 5 normalmente están, por así decirse, quebradas, o no sé cómo explicarlo, en sus puntos medios o no tan medios, pero en una parte media de esas ondas el precio tiende a detenerse, que inclusive aquí en la onda 3 vemos dos, aquí en este punto vemos dos zonas en el que el precio se detiene de subir, pero al final de cuentas continúa con lo que es la tendencia. Bueno, aquí nuevamente se genera lo que es el retroceso, el desplome después de que Bitcoin alcanza los $19,000 y lo ponemos de color rojo, y en este punto comienza el nuevo bull alcanzando un precio máximo que ya conocemos, que bueno, aquí fue cuando yo me incorporé en el mercado cerca del 2020 y Bitcoin alcanzó cerca de los 69, $68,000 en lo que fue la onda 5, pero hay algo peculiar que tenemos que volver a revisar. El halving se volvió a dar en la onda 3. Esta es la tercera vez que el halving se da en la onda 3, por eso es que yo puse este dibujo aquí. Podemos notar que el primer halving se dio en el 2012 y justamente fue en medio de la onda 3. El segundo halving se dio en el 2016 y fue también iniciando la onda 3. El tercer halving se da en el 2020, también iniciando la onda 3. Y aquí vuelvo a explicar lo que es las ondas divididas, o donde comienza a perder fuerza, por así decirse. Aquí lo tenemos, onda 3, y en la onda 5 también se repite. Y esto ya lo expliqué en lo que fueron los movimientos alcistas pasados. Ahora, vámonos con lo que nos importa. Este último movimiento alcista, este nuevo bull de Bitcoin que comenzó a partir del 2022, diciembre 2022, después del ABC o desplome en el que Bitcoin cayó de los cerca de $70,000 hasta cerca de los 15,000, cuando todos ya lo mandaban a cero, ¿no? Un desplome bastante significativo en el cual muy pocos sobrevivimos. En eso pues yo me cuento, un mercado en el cual todo estaba en rojo, en el cual prácticamente los videos que yo subía a YouTube llegaban solamente a 400, 500 vistas. Al final de cuentas creo que nosotros somos los que estamos disfrutando de los beneficios de este último movimiento, pero voy a continuar explicando. Se genera el primer movimiento alcista, ¿no? Lo tenemos aquí marcado, la onda 1 cerca de los $30,000. Aquí fue el techo. Esto yo me acuerdo que lo estuve explicando y explicando, en el que Bitcoin tenía que romper la media de 53 periodos, alcanzando los 30,000 y teniendo una corrección cerca de los $24,000-25,000, que se dio a la perfección. Ahí, como pueden ver, se genera la primera onda 1 pasando de los 15,000 a los 30,000, onda 2 30,000 a 24,000 aproximadamente. Onda 3 se genera en este punto un intermedio en el que el precio comienza a flaquear, como que parece que va a caer, pero no, que es una zona de duda. Encontré la palabra, es una zona de duda en medio de la onda 3. Pero si nosotros notamos aquí, ha ocurrido algo distinto en comparación de los años anteriores. Podemos notar que el halving en este punto se generó en el 2024 y conforme al análisis que les he puesto en este punto, podemos notar que se ha dado justamente en la onda 4. Por ello, aquí hay dos escenarios que ahorita les voy a estar explicando. Este halving se terminó dando en la onda 4, algo distinto a lo que había sucedido anteriormente. Que bueno, en este punto no sé qué ha pasado con el lápiz, no dibuja, pero bueno, podemos notar que aquí tenemos el halving y la corrección de la onda 4 y al final lo que viene siendo la onda 5 actualmente. Si ustedes recuerdan algo, ya he mencionado en lo que es tanto la onda 3 como lo que es la onda 5, el precio tiende a tener lo que es una zona de duda, que no sé qué pasa con las flechas, no puedo ponerlas, pero en esta zona hay una zona de duda, y la segunda zona de duda podríamos estar hablando que es justamente en la zona que se encuentra el precio actualmente por los $96,000, por lo cual conforme a este último dibujo, conforme a estas últimas ondas de Elliott, podríamos estar considerando que la primera onda abarcó desde los $15,000 aproximadamente hasta lo que fueron cerca de los 30,000, segunda onda 30,000 a 24,000, tercera onda cerca de los $75,000, cuarta onda cerca de los $52,000, en el cual el precio estuvo fluctuando y fue una zona de acumulación, y estaríamos hablando que la quinta onda abarcaría desde los 50,000 hasta cerca de los 120 o $130,000, amigos. Esto si continuamos respetando el patrón que ha mantenido Bitcoin históricamente, hablando de que aquí debería de haber un punto intermedio o una zona de duda en el que el precio parece que va a caer, pero al final de cuentas no cae. Ahora, esa es una proyección.
una proyección la cual podría ser la más conservadora, pero que al final de cuentas identificamos que Bitcoin debería de continuar subiendo en los siguientes meses. ¿Y por qué digo esa es una proyección? Porque prácticamente hay dos escenarios, y el siguiente es un escenario que yo considero muy extremista, pero dentro de lo posible, ¿ok? Y se los voy a explicar. Como he analizado anteriormente, el halving siempre ha terminado cayendo en medio de la onda 3, por lo cual, si nosotros recordamos en lo que es Bitcoin actualmente, hay una zona de volumen cerca de los $80,000, $83,000. Tomando en cuenta esa zona de volumen y tomando en cuenta que Bitcoin actualmente tiene lo que es una direccionalidad bajista dentro de un gráfico semanal, puede caber la pequeña posibilidad de que esto no sea la onda 5, amigos, de que prácticamente esto que está sucediendo sea la onda 4, es decir, la onda 5 terminaría un poco más arriba, estaríamos hablando cerca de los 170 a 180 mil dólares. La onda 3 sería prácticamente aquí, el precio en los 108,000, el máximo histórico que ha alcanzado Bitcoin en las últimas semanas o meses, y la onda 4 sería la corrección posible que podría suceder en Bitcoin cerca de los 82 a 83 mil dólares. Estaríamos hablando que el halving se da dentro de la onda 3, manejando una zona grande de indecisión, terminando su onda cerca de los 108,000 con un posible retroceso a los 82 mil dólares, y de ahí reventar y romper los 110, 120, 130, 150, alcanzando cerca de los 170 mil dólares, como les menciono. Y como les repito, yo ya he realizado anteriormente un video en el cual explico lo que son los halvings y los bulls de Bitcoin, y hay una probabilidad dentro de lo que es análisis técnico de que Bitcoin llegue a rozar los 180 mil dólares. Y conforme este último análisis de las ondas de Elliott, también existe la probabilidad, pero todo depende de lo que vaya a suceder en el mes de febrero, a finales de febrero, que falta cerca de una semana para terminar el mes, y en el mes de marzo. Si Bitcoin llega a retroceder cerca de los 82,000 u 80,000 dólares, amigos, estaríamos hablando de que la onda actual no sería la onda 5 y vendría siendo la onda 4, ¿ok? ¿Qué pasa si Bitcoin no retrocede y se queda en un rango aquí y después continúa subiendo un poco más? Entonces sí estaríamos hablando de que el patrón vendría siendo como lo tenía en un inicio. La onda 3 sería aquí, la onda 4 sería en este punto, o más bien por aquí, porque eso fue volatilidad, y la onda 5 como máximo estaría alcanzando cerca de los 125 a 135 mil dólares para poder completar lo que es el patrón de duda dentro de la onda 5, una onda a la cual está quebrada por la mitad en una zona de indecisión, y a partir de este punto ya comenzaría lo que es el patrón ABC de desplome cerca de los 130 a 125 mil dólares. Estaríamos hablando de un desplome en el cual Bitcoin estaría alcanzando cerca nuevamente de los 40 mil dólares o por los 45 mil, ¿ok? Esto es prácticamente imposible de determinar con certeza, pero es un aproximado por los 45 mil dólares, y este prácticamente sería el final del desplome, o estaríamos hablando, mejor para no adelantarnos tanto, que cerca de los 130 mil dólares sería el final de la tendencia alcista actual que estamos viviendo en Bitcoin. Por lo cual yo sé que algunos tienen duda, y estaba leyendo algunos comentarios que estamos entrando en una correctiva ABC, y yo creo que no, amigos. Prácticamente esto es un rango de indecisión en el cual es para desesperar dentro de un gráfico semanal, porque pues algunos podrían creer que aquí, a partir de aquí ya se desploma y comienza el ABC, pero no tendría sentido realmente, o al menos así es como yo lo veo, amigos. Bitcoin aún le quedan meses para continuar subiendo. Estaríamos hablando que el máximo histórico no vendrían siendo los 109,000, 108,000 dólares, vendría siendo entre los 125,000 dólares, respetando lo que es el patrón actual, este que dibujé inicialmente. Y si se llega a dar un super movimiento alcista, algunos lo llaman un super cycle, yo no sé cómo llamarlo, pero si se llegase a dar eso, respetando el patrón en el cual estaríamos todavía dentro del final de la onda 4, que vendría siendo esta corrección, Bitcoin estaría alcanzando hasta los 180,000 como máximo, por lo cual Bitcoin le queda un movimiento alcista desde mi perspectiva entre los 125,000 dólares hasta los 175,000 dólares. Y es por eso que yo en un video anteriormente que subí ya hace meses les explicaba cuáles son mis zonas de target, cuáles son los puntos de venta en un gráfico mensual o semanal, y prácticamente abarca desde los 120 hasta los 175,000 dólares. Y es ahí en el cual ustedes comprenden por qué es que yo tengo esa perspectiva prácticamente desde hace un año. Y esos análisis, esos videos de hace un año lo pueden ver en el canal. Yo lo tengo aquí en la sección. Si nos pasamos al canal y nos vamos a listas de reproducción, en la sección de contenido exclusivo para los miembros del canal, pueden ver aquí
el análisis histórico del halving de Bitcoin. Voy a ponerlo. Pueden notar que este video se subió hace 10 meses, ¿ok? Aquí tenemos toda esta información de los halvings de Bitcoin y tengo el análisis histórico del bull de Bitcoin también. Y este video se subió hace 3 meses, pero esta proyección yo ya la vengo manejando, de hecho justamente hace 11 meses, a 11 meses y medio, está por cumplir un año desde que yo considero que debería de estar sucediendo este patrón alcista, alcanzando máximos entre 120 a 170 mil dólares aproximadamente. Ok, entonces en resumen, en cualquiera de los dos escenarios, en mi perspectiva, Bitcoin aún le queda un poco más por subir. No es el final, aquí los 99 mil, 90 mil, 100 mil dólares. Claro que cabe la posibilidad de que me equivoque y que sí sea al final este punto, pero tendría que suceder algo fatal a nivel mundial, amigos. Estamos hablando de una guerra, no sé, el segundo tiempo de una pandemia o algo que genere una catástrofe mundial. Estamos hablando que solamente un cisne negro o algo muy malo a nivel mundial podría cancelar esta proyección, pero al final de cuentas no solamente caería Bitcoin, se desplomarían todos los mercados, por lo cual la probabilidad de que llegue a suceder eso sí existe, pero yo considero que es baja, por lo cual Bitcoin en mi perspectiva debería de estar subiendo como mínimo del precio actual que se encuentra en los 95 mil dólares, cerca de un 30 como máximo hasta un 70 o 75%, que vuelvo a repetir, el 75% es en un patrón o en un caso ya extremista, ya lo expliqué, y en un caso más conservador un 30% más, cerca de los 125 mil dólares.